cuatro más no la lloré, pero esto no se terminó, porque en el Maracaná muchachos, vimos solucionar, ganar la tercera. Tercera, quiero ser campeón mundial. Ya llego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel, y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez. Yo sé lo que están pensando. ¿Qué carajos hacía un colombiano el 18 de diciembre de 2022, hace un año, celebrando en las calles como si fuera un argentino? Bueno, antes que nada, ese colombiano soy yo, Nicolás Sáenz, y bienvenidos a Saga Web TV, donde contamos historias que merecen ser contadas. Y si quieren conocer un poquito del contexto de todo lo que fue este viaje y de lo que se trata esta serie, pues por favor los invito a que vean por aquí en algún lado el tráiler de la serie que les dará un poquito más de contexto. Porque esta historia no arranca durante el 2022, ni en el Mundial. Esta historia arranca mucho antes. Todo esto empieza en junio de 1998, durante el primer Mundial que viví. No era solamente el Mundial, sino que todo de la nada era sobre fútbol. En Colombia salieron los Hielocos futboleros. Estoy seguro que en el mundo entero aparecieron en las cajas de Kellogg's todos esos muñequitos vestidos de camisetas de fútbol. ¿Y qué hacía uno en los recreos? Uno cambiaba las monas del Mundial. Todo era sobre fútbol y lo mejor del cuento, por primera vez en mi vida, yo veía a Colombia clasificar a un Mundial. Estamos en Francia, Era la Colombia del pibe, la Colombia del 5-0 contra Argentina, la Colombia que mi papá me había hablado desde que yo era pequeño. Señoras y señores, acaba de terminar la participación de la selección colombiana de fútbol en esta Copa Mundial. En el segundo tiempo de hoy se ha jugado muy mal. Nos hemos salvado y démosle gracias a que París Camilo Mondragón Ali, démosle gracias a que Mondragón estaba en una tarde genial. Basiman y felicita a Mondragón. Es que lo que hizo el portero de Colombia es impresionante. Agarró no una, agarró 10 pelotas de gol, volando a los palos. Después de la eliminación yo quedé devastado. Tenía 9 años, mi equipo acaba de ser eliminado del Mundial. Esa fue la primera de muchas depresiones que el fútbol me regaló. Y no sabía qué hacer. Entonces pues me puse a ver el siguiente partido que iban a dar, a ver qué onda. Y era una tal Argentina contra Jamaica. Yo nunca había visto jugar un fútbol así, jamás. Estamos hablando de la generación de oro, del Bati, de Ortega, del Piojo López, de Zanetti, Simeone, o sea, Verón, por favor. ¿Ustedes se acuerdan la primera goleada que vieron en la vida? Yo sí. Yo tengo clarísima cuál fue.
Ortega, Batistuta with a bit of space here. Oh, that's a cracking race they give Batistuta here. And it's for with a chance of the hat-trick, which he takes. Scored one in 94 in the World Cup in America. Opens with one here. Tanto a mí como a Julián, mi hermano menor, nos picó el bicho del fútbol en ese mundial. Empezamos a jugar nuestros primeros partidos juntos, a tirar penales en los parques. ¡Uy! ¡Qué túnel! Pero sobre todo, se nos pegó el amor por la albiceleste desde entonces. Y le hemos hecho barra toda la vida. Porque habrá gente que se enamora de esos colores, de ese equipo y no de los propios. ¿De dónde se mueve? No lo sé. Yo le voy a explicar algo. Usted es de Colombia, usted no es argentino ni nada de eso. Vamos a colocarle la camisa de Colombia. Bueno, tome la Argentina entonces, venga. Bueno, ¿qué es la camisa de Colombia? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no quiere? Ay, Santiago. Usted es colombiano, yo. Ya de no. Ha pasado antes en generaciones anteriores. Salud, que te ves. Y pasa hoy en día. Chóquele. Y despidiendo Colombia como es. Una arepa de choclo bien poderosa. Y un excelente dry martini. Está muy buena. Ay, porque es que me salieron dos. ¿Cuál era? Bueno, y acá Nico cumpliendo su sueño. Se va a su viaje mes y medio a Argentina. Como se pueden dar cuenta, mis papás grabaron toda la infancia mía y de mis hermanos en una camarita como estas. Una de estas mini bebé, de pantallita, de zoom de estos, de cassette. Y me parece una belleza porque son prácticas y tienen como esa estética casera, medio punkerita, de VHS, que todos además de todo tenemos en el inconsciente colectivo. Y me parece perfecta para grabar un viaje. Así que esta fue mi cámara principal. Y grabado también por la Sony A7 II que me está grabando en este momento. Chao. Que seas feliz. Que tus sueños se cumplan. Y es que mi familia sabía lo importante que era este viaje para mí. Un día del 2022, yo siempre cuento que tuve una epifanía, no sé, pero me levanté y decidí que me iba a ir. Y planeé el viaje y ahorré y me fui. Pero es que el 2022 fue el año donde caí en cuenta que probablemente sería el último mundial de Messi. Que no veríamos un gol más en mundiales de ese tipo que le dio tanta felicidad y tanta magia a este deporte y a todos los que lo amamos. Y sobre todo era la Escaloneta. No era el mismo equipo de siempre. La Escaloneta también tenía cierta magia, tenía cierto algo que hacía que se viera diferente. O de pronto era el Diego, que en el 2020 volvió a casa y nos bendijo por medio del Papa Francisco, qué sé yo. Y 7.000 pesos. Bien. ¿Qué pasa? Enseguida continuamos, tenemos una noticia urgente, quiero retomar esto como... 13 horas 19 minutos, murió Diego Armando Maradona. El Diego es lo más grande que tenemos, ¿no? Es nuestra religión, nuestra identidad. El cajón estaba cerrado. Y voy a hacer otra vez la cola para ir a verlo otra vez. Y sí, quién sabe, a lo mejor sí teníamos al Diego allá en el cielo, alentándolo a Lionel, porque en el 2021 rompimos la mufa, la mala suerte que llevaba la selección, que por más que pasaban y venían generaciones de oro, la realidad era que llevaban desde el 91 sin ganar un título importante. Pero todo eso cambió cuando la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Ahí está que vale, dale video, viene, gol. ¡Gol! Sí, argentino nuestro, gritalo. ¡Gol! Ahí está Messi cortito, recupera el seleccionado brasileño.
Cuando el árbitro dice final, señoras y señores. Sí, campeones, campeones, campeones. Campeones, 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 campeones. De ahí en adelante fue como si se hubiera roto el hechizo. Todo fueron triunfos. Todos estábamos a bordo del Escaloneta, que por cierto no le paraban de hacer homenajes o parodias en internet, como por ejemplo la Escaloneta en modo Pokémon. El campeón, mejor que los demás. La Escaloneta en modo Caballeros del Zodiaco. El Gano sueña con ganar Qatar. Y si te toca ser un rival, O incluso mi favorita personal en modo Dragon Ball Z. podrán ver de cerca al campeón. Hinchada estará subida a la Escaloneta siempre. A este equipo apoyaré. No era más que ver el comercial de Quilmes para emocionarse con tanta coincidencia. Jugó a las 12 del mediodía y la de Qatar se va a jugar a las 12 del mediodía. ¿Otra vez con las coincidencias? ¿Cuántas horas del día hay para jugar una final? La Navidad previa al 86, en Buenos Aires llovió. ¿Qué pasó la última Navidad? ¿Qué pasó? Llovió en Buenos Aires. Canadá clasificó en el 86 y ahora. ¿Cuánto fútbol puede tener un país que tiene en la bandera una hoja seca? Y clasificó. En la final de Qatar, Júpiter va a estar en Piscis. Y en la final del 86, Júpiter también estuvo en Piscis. Me estás jodiendo. No te voy a joder con eso. ¿Sabés cuántas veces vino Danilo a Argentina? 2 veces. Ahora y en el 86. ¿Me escuchás? Había muchas razones para volverse a ilusionar. Muy rico. Espera, espera. No puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor. Arrancando el día 1 como toca, un litrón de pola. Y dicen que la pizza en Buenos Aires es una brutalidad. Yo sé que estoy frente a las puertetas. Así que esos primeros días me dediqué fue a callejear, a enamorarme de su arquitectura, de sus parques, a perderme y encontrarme en sus calles de día, de noche. Necesitas a alguien que te acompañe. Le estoy hablando a tu corazón. Y esta es agua de granizo. ¿De granizo? Uy, no jodas. No puedes ser feliz. Sí, se rompió el cielo, parce. Y como en la mayoría de los viajes que son mochileros, pues empecé quedándome en hostales, conociendo a extranjeros, pasando tiempo con ellos, llevándolos a conocer lugares que yo mismo quería conocer de Buenos Aires. I'm never on the picture because you're always the guy. Ni las palabras, ni las fronteras que separan nuestro amor. Por cierto, si hay algo que me gusta más que la selección argentina de fútbol, es la música. O bueno, no, van a la par. En mi caso, siempre he amado el rock. Y Argentina es un gran referente de este género en nuestro continente. Dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Sudar el calor. Estás mojado, ya no te quiero. Hemos aprendido.
Argentina es un país en donde la música y el fútbol van de la mano, se entretejen, en donde se canta música en los estadios y la gente celebra una canción como si fuera un gol. Realmente tuve un tiempo muy largo obnubilado por los Beatles y más por la música inglesa. Y cuando escuché los Beatles me rompió la cabeza. Eran jóvenes, tenían mucha plata, eran lindos, componían sus propias canciones. O sea, eso hizo que yo ahora esté acá con vos y no esté en un conservatorio. Y por eso fue que me llevé a estos extranjeros a conocer The Cavern Buenos Aires. The Cavern como el famoso bar inglés que vio nacer al cuarteto de Liverpool. Es un restaurante que además incluye una de las mayores colecciones de artículos de los Beatles del mundo. Muy recomendado. Se supone que esa noche tendría mi primera dosis de rock, pero por votación de los extranjeros, obvio, terminé en una fiesta de reggaetón, La Breche. Luego me vine a enterar que La Breche es una de las mejores fiestas de perreo del mundo. Bueno, reggaetón, le decimos perreo en Colombia. Y una de sus sedes es Buenos Aires. Bueno, viviendo la vida del despiloto y del despistado, pues pasó que hice una reserva de un hostal mal y básicamente quedé un hueco de una noche en el cual no me quedaba ni en un sitio ni en el otro y me quedé sin hospedaje. Entonces hablé con mi amigo Rafa, que me ha sacado ya a varios lugares aquí en Buenos Aires. Me dijo que de una, que sin problema, que yo me pueda quedar esta noche en su apartamento, y es por eso que aterricé en este paraíso. La puta verga este sitio. Entonces aquí oyendo Charlie y chupando calorcito, parce, porque es que sí está bueno. Salud por las vainas bellas que le traen a uno ser despiloto y ser despistado. Y con ese accidente feliz acaba el primer capítulo de esta serie, que esperamos les haya encantado. Si sí les gustó y quieren ver más, pues por favor suscríbanse, pónganle clic a la campanita, porque se vienen muchos más capítulos que cuentan todo lo que pasó en este viaje, todos los partidos importantes, en donde estuvimos mientras tanto en Mar del Plata, en Córdoba, en Cumbrecita, luego de nuevo en Buenos Aires para la gran final que estamos viendo hace un año, y nos encanta haberlos tenido por acá. Así que por favor denle like, pues compartan o comenten o suscríbanse, que todo eso ayuda. Y nos vemos pronto.